¿Estás listo para un cambio? Sonajar, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. ¿Dónde estás cuando me haces falta? A lo largo de las semanas pasadas hemos estado hablando un poco acerca de la Sagrada Escritura en cuanto al Nuevo Testamento, que para ser más exactos fue el programa anterior, en el que repasábamos un poco acerca de cómo se fue preparando ese camino previo para la salvación hasta la llegada del Mesías. Asimismo, también íbamos recordando la importancia que tiene el Antiguo Testamento para la vida de la Iglesia, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Cuántos libros son? Recordábamos que pues el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Asimismo, antes de pasar con el tema a desarrollar para este programa, vamos a saludar a don Jaime. Don Jaime, buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes amigos de Santa Mónica Radio. Aquí estamos efectivamente para el programa Sonajar. Gisela ya ha hecho esa introducción que nos llevará durante el programa. Nos vamos hasta las 6 de la tarde, donde estaremos conversando, contándoles, adentrándonos, como dice, pues, sobre el Nuevo Testamento. Bien, pues la cordial bienvenida a todos y agradecerles como siempre por estar en sintonía. Aquí está Sonajar. Bien, y como decíamos, ¿no? Como ya mencionaba don Jaime, pues bueno, hoy nos vamos a adentrar un poco más en lo que es el Nuevo Testamento, pero también dando una mirada o desde la perspectiva de una constitución dogmática, de la constitución dogmática Dei Verbum, que pues tenemos que conocer también un poquito sobre ella, cómo se promulgó o en qué año, ¿no? Y entonces habría que hablar un poquito sobre ellos, realizar una pequeña introducción, pues, ¿no? Pues se preguntarán qué es la constitución dogmática Dei Verbum. Pues esta constitución se promulgó durante el marco del desarrollo del Concilio Vaticano II, ¿no? Que pues se realizó entre los años 1962 y 1965, ¿no? Y pues algo curioso de resaltar de esta constitución es que en realidad fue uno de los primeros documentos que se presentó. Sin embargo, fue uno de los últimos en aprobarse, ¿no? Es decir, que bueno, se presentó rápidamente, sí, pero demoró bastante tiempo para que se aprobase, ¿no? Es decir, que tuvieron que pasar como 4 esquemas, 4 borradores para llegar hasta el documento oficial que tenemos hoy en día. ¿Y qué es lo que contiene Dei Verbum? Pues Dei Verbum en sí lo que contiene más que todo es en cuanto a la revelación, también a la transmisión de esa revelación divina. Luego está la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación, ¿no? Luego va detallando un poco sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, luego cómo la Sagrada Escritura va influyendo en la vida de la Iglesia, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, esta constitución dogmática pues está dividida en 6 capítulos que va abarcando el tema de la revelación, y la Sagrada Escritura
y el magisterio de la iglesia, ¿no? Y es a través de ella que pues vamos a ir viendo o dando una mirada lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? También lo esencial que nos plantea pues Dei Verbum es que Dios se comunica, ¿no? Se revela, y esa revelación alcanza pues su culmen, su plenitud en Jesucristo, ¿no? La Escritura Antiguo y Nuevo Testamento va transmitiendo esa revelación, pero también Dei Verbum no reduce la revelación a un libro estático, ¿no? Sino que habla de un acto personal y comunitario. Bien, Gisela, entonces la Biblia no es solo un manual de instrucciones. ¿Qué papel tiene el Nuevo Testamento ahí? Exactamente, la Biblia en realidad no es un simple manual de instrucciones, ¿no? Como quizás muchos lo pueden considerar. Pues el Nuevo Testamento es el quien va custodiando y anunciando también del acontecimiento de Jesús, ¿no? Su vida, muerte y resurrección, ¿no? En cuanto están allí pues los evangelios, que prácticamente es el corazón de la Sagrada Escritura, ¿no? Es lo principal. Digamos que desde el Antiguo Testamento se va como que dando pasitos, como si fuera una escalera hasta llegar a la plena revelación. Y es en los evangelios en donde está el Verbo hecho carne, pues es Jesús, o desde Jesús de quien se está hablando ya directamente en los evangelios, ¿no? Y allí se da a conocer cómo fue un poco su vida, su muerte y también la resurrección, ¿no? Y esto es la plenitud de la revelación. Y pues Dei Verbum va subrayando que la Escritura y la tradición forman un único depósito de la palabra de Dios. Es decir, la Iglesia conserva y también transmite la revelación tanto en el texto escrito como en la vida y en la acción de la comunidad de creyente, digamos, ¿no? No solo también es escritura, sino es también tradición apostólica, y también está el magisterio de la Iglesia, es decir, el depósito de la fe, a lo que lo conocemos nosotros, ¿no? Qué bien, Gisela, que vamos entendiendo aquí sobre este documento tan importante, este libro, refiriéndonos a la Biblia, y como ha referido que es la plenitud de la revelación. Entonces hay 3 canales: la Escritura, magisterio y la tradición divina, ambos necesarios y ninguno está separado del otro. Sí, y para reforzar un poco más, Dei Verbum en el artículo 9 nos dice lo siguiente, pues, ¿no? Que la sagrada tradición y la sagrada escritura pues están íntimamente unidas y compenetradas, ¿no? Porque ambas tienen una misma fuente, un mismo origen, ¿no? Y se van fundiendo de cierto modo y tienen un mismo fin, ¿no? Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Mientras que la Sagrada Tradición pues transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, ¿no? A ellos confiada directamente por Jesucristo y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu Santo, con la luz de esa verdad, se vaya guardando fielmente, ¿no? Y al mismo tiempo también la vayan exponiendo, la vayan difundiendo con la predicación, ¿no? De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura, ¿no? Sino que su certeza acerca de todas las verdades reveladas, y por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad, ¿no? Porque no todo está escrito, porque si todo estuviera escrito, pues no alcanzaría los libros, ¿no? Y es así que la sagrada tradición también se ha ido transmitiendo por medio de los apóstoles, por medio de la celebración de la liturgia, de los sacramentos, ya que ellos estuvieron directamente vinculados con Cristo. Entonces lo que aprendieron directamente de Cristo, también ellos, por ese mismo mandato de Cristo, también lo van transmitiendo fielmente, y ese es el papel que tiene más que todo el magisterio de la Iglesia: velar para que se dé
la plena interpretación, no cualquiera, no como a, digamos, no como a cada quien le parece, sino como debe ser y como Jesús lo ordenó, ¿no? Con esa autoridad que Jesús dio. Mira, interesante, Gisela, lo que vamos tratando aquí en nuestro programa Sonajar, hoy refiriéndonos a la Escritura, magisterio y la tradición vivida, pues necesarios y que ninguno está separado del otro. Y verdad, el objetivo, pues como decía Gisela, no es la curiosidad histórica por sí misma, sino que el hombre llegue a la comunión con Dios por medio de Cristo. Bueno, pues continuamos en cuanto a lo que estábamos tratando, ¿no? De el depósito de la fe, que está constituido pues por la Sagrada Escritura, por la Sagrada Tradición y también el Magisterio, quien hay que resaltar que no es que esté por sobre de, digamos, de la palabra de Dios, sino que está más bien al servicio de la Iglesia para realizar una interpretación plena de acuerdo a lo que enseñó verdaderamente Jesús, ¿no? Claro, y aquí tendríamos una pregunta, Gisela. ¿Eso cambia la forma en que leo un evangelio o una carta de Pablo? Sí, ¿no? Porque te pide leer pensando en el mensaje salvífico. Por ejemplo, cuando se lee una carta paulina, buscas cómo el texto orienta a la vida cristiana en relación con Cristo, ¿no? No solo detalles biográficos o culturales, aunque esos ayuden a comprenderlo, ¿no? Es así que el Evangelio se contempla de una manera diferente a lo que sería una carta paulina, pues, ¿no? Porque en el Evangelio se va ya prácticamente hablando directamente del mismo Cristo. En cambio, en la carta paulina, de acuerdo a lo que va enseñando Cristo, ¿no? Es un poco más diferente, ¿no? Como que el Evangelio es un poquito más cercano a comparación de la carta paulina, ¿no? Mira, entonces qué interesante esta explicación cuando, o sea, la forma en que leo un evangelio o una carta de Pablo. Vamos conociendo el procedimiento, porque el contenido que buscamos, la forma también de entender, y pues eso nos va a ayudar a comprender mejor, ¿verdad? Sí. Y pues bien, ahora vayamos, digamos, como decíamos hace rato, al corazón de la Sagrada Escritura, ¿no? Y pues surge la pregunta, ¿por qué el Nuevo Testamento ocupa un lugar central y cómo lo presenta Dei Verbum? Dei Verbum afirma que la plenitud de la revelación en Cristo significa que el Nuevo Testamento es fuente principal para conocer a Jesús. Las escrituras neotestamentarias, los evangelios, las cartas, Hechos y Apocalipsis presentan la vida y la presencia de Cristo y la obra del Espíritu, ¿no? Entonces, ahí vamos encontrando por qué centro del mensaje cristiano, el Nuevo Testamento. Y es ahí. Y ahora, discúlpame, Gisela, y ahora vendría la pregunta, pues luego de esta referencia, ¿y los evangelios son todos iguales? ¿Cómo los trata Dei Verbum? Bueno, Dei Verbum nos dice que en realidad no son idénticos, ¿no? Cada evangelista tiene una perspectiva propia, ¿no? Pero se retrata la misma fe apostólica sobre Jesús, ¿no? Dei Verbum va enfatizando la fidelidad de los evangelios a la verdad salvífica, ¿no? Reconoce que hay una diversidad literaria y al mismo tiempo también una unidad en el mensaje, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que cada evangelio tiene como que un toque diferente, ¿no? Y mucho más si tratamos de separar los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que son completamente diferentes, ¿no? Prácticamente los evangelios sinópticos pues
son más o menos parecidos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, y a comparación de Juan, que en realidad es un poco más teológico, más profundo, ¿no? Y pues en cuanto al origen apostólico de los evangelios, Dei Verbum nos dice que pues nadie ignora que entre todas las escrituras, incluso el Nuevo Testamento, los evangelios ocupan con razón el lugar preeminente, puesto que son el testimonio principal de la vida y doctrina del Verbo encarnado, nuestro Salvador, como decíamos hace rato, ¿no? Y pues la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen ese origen apostólico, pues lo que los mismos apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, ¿no? Como fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Teniendo, como decíamos, en cuenta de que cada uno tiene como que unas pequeñas diferencias, sí, pero tienen prácticamente el mismo objetivo: hablar de Cristo, darnos a conocer su mensaje, qué es lo que quería transmitir Cristo, ¿no? Porque teniendo en cuenta también de que cada evangelio también tenía una comunidad específica a la que se dirigía, pues, ¿no? Por ejemplo, Mateo más que todo se dirigía o buscaba dirigirse a las comunidades judías, ¿no? Y entonces allí que se hace una pequeña distinción, pues, ¿no? Asimismo, una pregunta que siempre aparece también es si la Biblia es inspirada, ¿no? Muchos dicen, ¿qué pasa con los errores humanos, los géneros literarios o la diferencia entre relatos, ¿no? Lo que pasa es que Dei Verbum ofrece una clave, ¿no? La inspiración divina actúa sobre los autores humanos sin anular su libertad y estilo, ¿no? Es decir, la escritura es verdaderamente humana y divina, ¿no? No se trata de un dictado que Dios iba dictando mecánicamente, no, sino de una cooperación. Dios inspira, el autor escribe desde su contexto, su lengua y su cultura, ¿no? Es decir, que Dios es el autor principal y el hombre pasa a ser el autor secundario, o a lo que se le llama el hagiógrafo, ¿no? Porque es Dios quien va usando al hombre como un instrumento, ¿no? Y el hombre hace uso también de sus capacidades, pues, ¿no? De su inteligencia, del pensamiento, ¿no? De poder escribir, para poder redactar, digamos, pasar por escrito de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, para consignar, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice, para consignar todo y solo lo que Dios quería comunicar, pues, para la salvación de la humanidad, ¿no? Es decir, que Dios no usó quizás al hombre como un títere para escribir lo que sea, no, sino que Él fue también dando parte al hombre para que use sus capacidades que tenía propiamente. Bien, entonces en esa parte que ha señalado Gisela, Dios inspira, el autor escribe desde su contexto, su lenguaje y su cultura. Entonces, cuando hay diferencias en detalles históricos o numéricos entre evangelios, no se puede decir que la Biblia se equivoca, ¿verdad? No en el sentido de la verdad, ¿no?, que la Escritura busca transmitir. Dei Verbum distingue entre verdad religiosa y salvífica, ¿no?, y detalles incidentales. La intención última del texto es comunicar más que todo la salvación en Cristo, ¿no? Los géneros literarios como la parábola, himno, narrativa, tienen que leerse con esa conciencia, es decir que, y hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado también de que a la Biblia no se le puede tomar como un texto propiamente científico con fechas exactas, ¿no? Ese no es el propósito de la Biblia. La Biblia tiene como propósito, pues, transmitir la revelación de Dios, transmitir esa manifestación de amor de Dios, más no brindar fechas exactas como un libro histórico propiamente, sin error en cuanto a fechas, pues no, puede haber variaciones. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no?,
tener en cuenta, como dice acá, los géneros literarios, ¿no? Las parábolas, himnos. No se puede interpretar, digamos, la Biblia literalmente. Tiene que tenerse en cuenta también el contexto en el que fue escrito, la cultura en la que se iba desarrollando ese tiempo, cómo vivía esa gente en esa época, pues no, porque la época en la que vivía Abraham no es la misma época en la que nosotros vivimos hoy actualmente, pues no, son diferentes épocas. Y también pues la Biblia no contiene error, ¿no? Porque el decir que tiene un error es prácticamente decir que la Biblia induce a la mentira. Y sabemos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y Dios no induce a la mentira, ¿no? Y por lo tanto la Biblia no contiene error. Puede haber, digamos, algunas contradicciones en cuanto a los tiempos o a las fechas, ¿no? Porque decíamos que en realidad el propósito de la Biblia no es brindar fechas exactas o tomarlo como un libro científico, sino más que todo comunicar la verdad de la salvación, ¿no? Y eso tiene que leerse con esa conciencia misma. Hay que descartar la investigación histórica o la crítica textual, entonces, ¿no? Para nada, Dei Verbum pues alienta seriamente la investigación científicamente responsable. La crítica histórica y literaria es una herramienta valiosa para entender mejor el mensaje. La postura del documento es usar la razón y las ciencias humanas para iluminar la fe, no para reemplazarla. Mira, usar la razón, es decir, las ciencias humanas para iluminar la fe, o sea, con el objetivo, el propósito, porque a veces tenemos pues que agarrar un libro, leer porque nos interesa tal o cual texto o párrafo que debemos utilizarle en el trabajo, pero aquí es utilizar la razón, ¿no? Hay que utilizar la razón para iluminar la fe, no para reemplazarla. O sea, nosotros para nada pues puedo interpretarle a mi modo y cambiarlo, por decir, ¿no? Entonces, porque no se trata de una investigación histórica o una crítica textual. Pues que la Biblia no contiene error, ¿no? Decíamos que decir que la Biblia contiene un error es decir que prácticamente la Biblia va induciendo a la mentira, y eso pues es imposible porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿no? Si bien puede haber algunas contradicciones o digamos algo inexacto en cuanto a las fechas u otros datos, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues no se puede tomar como un libro propiamente científico, ¿no? Y pues tener en cuenta también que la Sagrada Escritura se tiene que trabajar desde el plano, desde la resurrección o desde la Pascua de Cristo, decíamos, ¿no? Y pues continuaremos en cuanto a, o trataremos de hablar de cómo leer la Biblia hoy, ¿no? En oración, comunidad y orientación de la iglesia también, ¿no? ¿Qué nos enseña Dei Verbum sobre la interpretación? ¿No? 3 puntos clave, ¿no? El primero pues está la lectura orante, ¿no? La lección divina. La escritura está hecha para la oración y la vida, ¿no? No solo se estudia, sino también se va escuchando. Luego está la tradición viva, ¿no? La interpretación. No es una suma de opiniones individuales, no, hay una memoria comunitaria. La tradición ayuda a que la lectura sea fiel a la experiencia de la iglesia. Decíamos que si pues no hubiera una institución o digamos en la iglesia que no guíe esa interpretación de la palabra de Dios, pues
la verdad se iría distorsionando, porque cada quien iría interpretando a lo que se le antoja o a lo que se le conviene, y más no se estaría transmitiendo esa verdad salvífica que Dios quiere transmitir a la humanidad para su salvación, ¿no? Y es para ello que no solo está pues la Sagrada Escritura, sino la tradición que se fue cultivando a lo largo de todo el tiempo que pues pasaron Jesús con sus apóstoles, ¿no? Imagínense ustedes, pues los apóstoles andaban a todos lados, caminaban a todos lados con Cristo, pues, ¿no? Y en medio de ese caminar, pues imaginemos, ¿no? Ellos recibiendo la enseñanza directa de su maestro, ¿no? Pues ellos vivieron directamente con él, ¿no? Pasaron el día a día, podríamos decir, una familia. Entonces es allí que se le fue transmitiendo esa tradición, cultivando a lo largo del tiempo. Y pues no todo está escrito, ¿no? Para ellos la sagrada tradición apostólica, fundada bajo pues los apóstoles. Y luego también está el magisterio como servicio, ¿no? Decía pues que la autoridad de la Iglesia tiene la tarea de salvaguardar la interpretación auténtica, especialmente en cuestiones fundamentales de fe y moral, ¿no? No se trata de sofocar la investigación, sino de coordinarla para el bien de la comunidad. Y haciendo hincapié nuevamente, ¿no? El magisterio de la Iglesia está al servicio de ella para poder interpretar la palabra de Dios de la manera más fiel posible y evitar que se distorsione la verdad, lo que Dios quiere transmitir al pueblo para su salvación. Y nuevamente recalcando de que pues si no está el magisterio, prácticamente cada quien interpretaría como le parece, ¿no? Mira, y ahí está ese contenido, esos métodos para ir, esas claves, esos puntos claves de la lectura. ¿Y qué pasa cuando diferentes comunidades interpretan distinto? Hay muchas lecturas hoy en día. Uh-huh. Bueno, la pluralidad existe, ¿no? Pero Dei Verbum reconoce la diversidad de enfoques, pero también recuerda que las interpretaciones pues se valoran por su fidelidad a la intención salvífica, ¿no? Como decíamos, subrayando esta parte, la intención de comunicar esa verdad salvífica del texto y también su coherencia con la tradición apostólica, ¿no? Además, la oración y la caridad pues son criterios esenciales, ¿no? Una interpretación que no edifica pues a la vida cristiana debe reevaluarse, pues, ¿no? Mire, entonces vamos entendiendo ahí en cuanto a esta interpretación, a esta forma, cuando algunos sectores, algunas comunidades lo interpretan distinto, ¿no? Y quizás eso se pone en evidencia cuando cada uno quiere darle su forma, pero no llevando la verdad, ¿no? Porque quieres, quizás, como dicen, bueno, también quieres sacar provecho de algo, ¿no? O sea, le das una forma, lo interpretas para ti y con eso pues vas como llevando a otros. Y si la otra parte no lo ha leído, no lo entiende, pues entonces te va a guiar por ese lado. O sea, por un lado equivocado, erróneo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí, entonces, lo que nos ha dicho Gisela es leer la Biblia hoy. Oración, comunidad y orientación de la Iglesia, que nos enseña pues el Dei Verbum sobre la interpretación. Los 3 puntos, ¿no? La lectura orante, tradición viva, magisterio como servicio. Estamos en ese contexto. Y ahora, ¿qué podemos argumentar más, Gisela, sobre esta interpretación? Pues bueno, Dei Verbum continúa con lo siguiente, ¿no? Nos dice pues: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y en la manera humana, ¿no? Para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos,
debe investigar pues con atención lo que pretendieron explicar realmente los hagiógrafos, ¿no? Y pues lo que Dios quiso manifestar con palabras en ellos, ¿no? Y decíamos pues que tenemos que tener en cuenta el sentido general, ¿no? El sentido de, digamos, o atendiendo el género literario más que todo en el que está escrito, el sentido general del texto, y también interpretar según la Pascua de Cristo, ¿no? Tratar de trabajar en esos puntos muy importantes para poder interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? Y también está que para descubrir la intención del hagiógrafo, o en el caso que se refiere a, digamos, al hombre, pues para descubrir esa intención que se tenía al momento de escribir, pues hay que entender los géneros literarios, ¿no? Pues que la verdad se propone y se expresa de diversas maneras, ¿no? En los textos de género histórico, profético, poético, o en otros géneros literarios, ¿no? Y conviene también además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el hagiógrafo en cada circunstancia, ¿no? Según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados de su época, ¿no? Y acá tengamos en cuenta de que Dei Verbum nos va señalando hasta más no poder géneros literarios, ¿no? Estamos escuchando sucesivamente, ¿no? Que nos repite demasiado y hace un hincapié muy fuerte en cuanto a los géneros literarios que se usan para la escritura, ¿no? Pues porque dice que para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas para pensar en esa época y de hablar o de narrar en las, digamos, o en los tiempos vigentes del hagiógrafo, ¿no? Como a las que en aquella época solían usarse en cuanto al trato mutuo de los hombres, ¿no? Se refiere pues también a la cultura propia de esa época, ¿no? Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla pues también con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, ¿no? Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, pues tenemos que tener en cuenta que la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe no solo es escritura, también es tradición, también es magisterio, ¿no? Y es deber también de los exegetas, pues, ¿no? Trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura para que, como en un estudio previo, también vaya madurando el juicio de la Iglesia, ¿no? Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura, pues está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios, ¿no? Teniendo en cuenta de que, o haciendo hincapié nuevamente, de que el magisterio no está por sobre la Iglesia, sino está al servicio de la Iglesia para interpretar fielmente el mensaje que Dios quería transmitir a su pueblo. Muy bien, Gisela, interesante esta lectura que nos haces entender y que vamos entendiendo sobre la pluralidad del Dei Verbum, que reconoce la diversidad de enfoques, pero también recuerda que las interpretaciones se valoran por su fidelidad. Quisiéramos hacer pues una síntesis de todo lo que hemos ido tratando a lo largo de este programa. Pues decíamos que estábamos viendo el Nuevo Testamento desde la perspectiva o desde la mirada de la Constitución dogmática Dei Verbum, promulgada pues en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y el mensaje que nos deja en cuanto a la interpretación, pues que hay que tener en cuenta de que se debe realizar una lectura comunitaria, ¿no? También con cierta formación, ¿no? Vivir lo leído, también teniendo en cuenta la tradición viva, teniendo en cuenta el magisterio también como servicio y esa lectura orante, ¿no? También estar dispuestos nosotros a escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de la Sagrada Escritura,
¿no? Otra parte también decíamos que los evangelios pues son el corazón de la Sagrada Escritura, porque prácticamente ellos hablan del Verbo encarnado, el pleno cumplimiento, la plena revelación que allí se va dando, ¿no? De la enseñanza de Jesucristo y su vida. También decíamos pues que la Sagrada Escritura es inspiración del Espíritu Santo y pues Dios es el autor principal y los hombres pues son autores secundarios, ¿no? Conocidos como hagiógrafos también. Y otras ideas principales también a tratar es de que Cristo es pues la revelación plena y se da el pleno cumplimiento en Él, ¿no? Eso hemos ido tratando como puntos importantes en cuanto a la Sagrada Escritura, enfatizando un poquito más que es en cuanto al Nuevo Testamento. Muy bien, entonces me llevo la idea de leer menos como búsqueda de información y más como encuentro con alguien, Jesús. Eso cambia el tono de todo. Imagínense, entonces, ustedes que nos están escuchando y que seguramente también tienen la Biblia en casa, tienen el Nuevo Testamento, no hay que buscar información, hay que leer con la modalidad de encontrar a alguien. Y ese alguien es Jesús. Eso cambia el tono de todo. Bien, Gisela. Muchas gracias por habernos acompañado durante el desarrollo de este programa. ¿Estás listo para un cambio? Sonajar, de las Juventudes Agustino Recoletas. Te retan a descubrir tu potencial, a ser agente de transformación y a vivir tu fe con pasión. Con los Agustinos Recoletos y Santa Mónica Radio te ofrecemos una formación apostólica que te marcará para siempre. Crecimiento espiritual, viviendo en comunión de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Crecimiento espiritual, viviendo en comunidad de hermanos, un estilo de seguir a Cristo con el carisma de San Agustín. Sonajar, en Santa Mónica Radio, martes a las 5 de la tarde. Atrévete a cambiar el mundo. Gritándote